a todos y a todas. Vamos a iniciar la capacitación nacional Formador de Formadores, que lo hemos denominado Construyendo Transfeminismo Popular. Mi nombre es Majo Poncino, responsable nacional de Mujeres Evita. Aquí me encuentro con compañeros y compañeras del Frente por la Igualdad, del Movimiento Evita, con quienes construimos colectivamente esta instancia de capacitación. Desde hace un tiempo que con las compañeras y compañeros nos venimos dando la tarea de construir una herramienta que responda a las demandas del territorio. Y en ese sentido, y más en estos momentos políticos, entendemos fundamental la construcción y el fortalecimiento de redes, donde hay un recrudecimiento de la violencia, donde femicidios y travesticidios, transfemicidios y lesbicidios se acentuaron, donde el discurso de odio y la crueldad se profundizan, donde la política, su cargo jerárquico que es el presidente de la nación, reproduce discursos de odio, pero al mismo tiempo reduce en presupuesto, vacía el Estado, despide trabajadores y trabajadoras que llevan adelante políticas públicas que previenen y erradican las violencias por motivos de género. Al mismo tiempo que nos encontramos a nivel federal y en cada una de las provincias con una reducción de los presupuestos también, con una jerarquización de las áreas, ¿no? Y es por eso que construimos esta herramienta de manera colaborativa y federal para trasladar todos estos aprendizajes, la construcción hacia nuestro territorio, constituir las herramientas de promotoras y promotores de género en igualdad para que podamos, como decíamos al principio, no solamente fortalecer las redes, sino que al mismo tiempo podamos prevenir situaciones que, como decimos de los transfeminismos, sabemos que desde la comunidad, de la organización popular, podemos acompañar esos procesos y llegamos donde el Estado nos llega. Por eso nos parece fundamental iniciar esta instancia de formación a nivel nacional, de que la puedan compartir con los compañeros en el territorio. Después nos demos la tarea de formar a las promotoras y promotores en el territorio, que podamos fortalecer los lazos institucionales y al mismo tiempo generar dispositivos donde las mujeres lesbianas, travestis, trans y no binarias puedan encontrar lugares, espacios, varios, donde puedan encontrar algún tipo de información, ser asesoradas, acompañadas. Es fundamental que podamos aprovechar esta instancia, podamos compartirla, pero sobre todo, bueno, que el día de mañana nos llevemos a cada uno de los rincones de nuestra patria. Muchas gracias y le voy a dar la palabra para iniciar este primer módulo de conceptos fundamentales para ir toda la teoría, un material que fue elaborado con mucho amor, con mucho compañerismo, de manera colectiva, como lo sabemos hacer, desde los frentes, desde la organización, y que lo puedan disfrutar y que sobre todo, bueno, lo podamos compartir. Hola, compañeras, compañeres. Lo que dijo Majo, ¿no? Para nosotros es un orgullo poder llevar adelante esta formación, primero porque tenemos muchísimos inscriptos, inscriptas, 352 inscriptos, inscriptas, que la verdad que para nosotros es un montón, porque no solamente son compañeros que se están formando, sino que son cuadros políticos que están en todo el territorio argentino. Inclusive había alguien que se había anotado en Montevideo, así que también para nosotros es sumamente importante cruzar el charco ahí, cruzar al otro lado. Así que queríamos iniciar este primer módulo diciéndoles también que como decía Majo, esto es un trabajo colectivo sumamente importante,
y que para nosotros es una herramienta fundamental. Así que esperemos que lo puedan disfrutar. En este primer módulo vamos a ver conceptos fundamentales. Obviamente es un material que hemos recopilado de muchos materiales, se los hemos enviado por diferentes medios, por el mail, por el WhatsApp. Ustedes pueden chequear ese material y verlo. Acá tengo a mi asesora, acá técnica, a la Mari de San Luis, que me va a estar pasando el Power. Y bueno, un poco es charlar sobre las diferentes opresiones que vivimos las mujeres, ¿no? Y disidencias. Así que ahí me está diciendo la Mari que no se ve la cámara. Yo también me estoy mirando, pero bueno, no importa. Lo importante es que vean la presentación. En este primer módulo, como les dije, vamos a ver conceptos generales de género, en todo lo que tiene que ver con patriarcado, roles y estereotipos, interseccionalidad y perspectiva de género propiamente dicha. Intenta hacer una definición, ¿no? Esta teoría que hacemos de la práctica misma. No les voy a explicar qué es el patriarcado porque creo que cada uno y cada uno lo vive en carne propia, lamentablemente. Sobre todo, y lo digo desde mi provincia, tenemos ya 6 femicidios en lo que van del año en Mendoza, y el recrudecimiento de la violencia, como dice Majo. Pero bueno, entrando un poco en el módulo, sí, le voy a pedir ahí a la Mari si me puede cambiar la diapositiva. Bien, primero, un poco como pensamos el módulo es pensar desde dónde nos paramos cuando hablamos de perspectiva de género, ¿no? ¿Cuáles son nuestros enfoques? ¿Dónde nos paramos para decir lo que queremos decir? En ese sentido, primero retomamos lo que es la educación popular, que tiene que ver con preguntarnos, ¿sí? O repreguntarnos sobre el mundo, ¿no? Para poder, digo, siempre se tiene que entender desde dónde nos paramos y desde dónde hablamos para poder construir alternativas y propuestas a esa realidad que vivimos. En este sentido, retomamos lo que es Paulo Freire, ¿sí? Con la educación popular y la pedagogía de la pregunta. Nos paramos de la educación popular con la pedagogía de la pregunta, como dice Paulo Freire. Les voy a leer una cita particular que Paulo Freire dice: la educación que se impone a quienes verdaderamente se comprometen con la liberación no puede basarse en una comprensión de las personas como seres vacíos, a quienes el mundo llena con contenidos. No puede basarse en una conciencia especializada, mecánicamente dividida, sino en las personas como cuerpos conscientes y en la conciencia como conciencia intencionada al mundo. No puede ser la del depósito de contenidos, sino la de la problematización de las personas en sus relaciones con el mundo. En ese sentido, yo creo que los transfeminismos populares hemos sabido construir, ¿no? Este movimiento desde la educación popular, con los diferentes talleres, con las diferentes modalidades que hemos sabido construir, intercambiando saberes, dialogando, encontrando consensos, ¿sí? Que creo que es fundamental en estos tiempos que corren, poder encontrar puntos en común, ¿sí? Y avanzar en diferentes propuestas que le puedan llevar soluciones a nuestras compañeras y a nuestros compañeros en cada barrio, en cada distrito, en cada espacio donde habitamos. Y por otro lado, tenemos o nos paramos desde lo que nosotros denominamos transfeminismo popular o feminismos populares en este caso, ¿sí? ¿Y por qué hablamos de feminismo? Porque sabemos que nosotras construimos en la diversidad y nosotros construimos en la diversidad y en la heterogeneidad, ¿no? No imponiendo, no buscando la hegemonía, no buscando dominar, ¿sí? Sino desde la transversalidad, obviamente con nuestras contradicciones, por supuesto, porque desde esos espacios también nos movemos, ¿no? Desde nuestras contradicciones, desde la incomodidad. Recuerdo que en algún momento, siempre me ha tocado estar del otro lado a mí, ¿no? Como oyente, en algún momento una compañera decía que el feminismo, si no incomoda, no es feminismo, ¿no? Esta cuestión de que siempre avanzamos en relación a lo que nos incomoda, ¿no? Y desde ahí nos posicionamos y desde ahí nos pensamos, nos repensamos y construimos alternativas. Para nosotros, el feminismo popular o los feminismos populares son eso, ¿no? Esta participación y práctica colectiva en la que vamos construyendo conocimiento, en la que vamos, ahí se unió la Orne, estoy viendo, que tiene que ver con eso, ¿no? Con poder encontrar
la forma colectiva de solucionar los problemas que se nos presentan, ¿no? En eso las promotoras y los promotores también siempre hemos tejido redes, aprendido a comunicarnos entre nosotros, a escucharnos, sobre todo, ¿no? A escucharnos, que hace mucha falta en estos tiempos, y poder construir esas alternativas y esas soluciones a los problemas que nos presenta la realidad, ¿no? Un poco es eso, desde ahí nos paramos, estos son nuestros enfoques, ¿no? La educación popular y los feminismos populares, desde la pregunta, desde la construcción de conocimiento colectivo, no intentando imponer o dominar o buscar la hegemonía, sino todo lo contrario, reconocernos en la diversidad y poder avanzar en ese sentido hacia un mundo libre de violencias, como decimos siempre, desde el amor y desde la igualdad, ¿no? Ahí le voy a pedir a la Mari que me cambie la diapositiva. Bueno, y un poco entrando en tema, ¿sí? En este sentido siempre nos preguntamos qué es el patriarcado, ¿no? En realidad no nos preguntamos qué es el patriarcado porque quienes lo vivimos diariamente, la verdad es que lo palpamos, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, acá les puse una foto muy simbólica. Obviamente ahí les compañeros si quieren interrumpir y eso y aportar, está abierta la pregunta, pero acá les puse una foto muy simbólica que no es del gobierno de Milei, aunque podría ser, sino que es del gobierno peronista, ¿no? Del gobierno anterior. Es una foto muy simbólica porque, como verán, son todos varones en la foto, todos varones blancos, cis, heterosexuales, en su mayoría. Y entonces, cuando nos preguntamos qué es el patriarcado, ¿no? Se puede visualizar, no solamente traducirlo en palabras, ¿no? Cuando hablamos de patriarcado, hablamos de un sistema económico, político, social y cultural que obviamente tiene como dominación la figura masculina, ¿no? Por sobre, o que hay un cuerpo que importa más por sobre el resto de los cuerpos. Eso incluye, digo, los varones por encima de mujeres y disidencias, ¿no? Me resulta un poco difícil por ahí explicarlo porque obviamente uno lo vive, ¿no? En todos los espacios en donde habitamos las mujeres y disidencias, ¿no? Esto de que el varón tiene el monopolio de la palabra, el varón puede hacer un montón de cosas, digamos, que las mujeres y disidencias no. Y en ese sentido, yo ahí les puse un Instagram, en realidad, porque, bueno, esta foto fue sacada del Instagram de Tuti Romain, que es, perdón si lo digo mal, pero bueno, es una periodista que hace mujeres en la foto, ¿sí? Y tiene que ver con esta representación, ¿no? De que no hay mujeres justamente en los espacios y en las tomas de decisiones. Y bueno, para nosotros el patriarcado es eso, ¿no? Es este sistema que nosotros siempre decimos que es el sistema de opresión más grande y que muchas veces cuando hablamos de derribar el patriarcado y demás, no se toma la dimensión, ¿no? De lo que implica el sistema en el que vivimos, ¿no? También teniendo en cuenta que lo que es un sistema, empezando por ahí, ¿no? Un sistema es la acumulación de todas las partes, ¿no? Podemos hablar inclusive de nuestros sistemas corporales, ¿no? Sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿sí? Es un conjunto de partes que hacen a un todo, ¿sí? Y ese sistema lleva 3.000 años, ¿sí? Nosotros podemos rastrearlo, digamos, lleva más de 3.000 años. Yo ahí les quería recomendar un libro que es el de Gerda Lerner, que es La creación del patriarcado. También digo, incentivando un poco la lectura y que podamos ponerle palabras a esa opresión que vivimos, ¿no? Las mujeres y disidencias. Y en este sentido, esto de no haber intercambio, la verdad que me cuesta un poco. Pero bueno, en este sentido, digo, es muy difícil poder ponerlo no solamente en palabras, sino derribarlo, como queremos las mujeres y disidencias, ¿no? Y que tiene que ver con que no solamente nos perjudica a las mujeres, también perjudica a los varones, ¿no? Esto que siempre decimos de que
no pueden llorar, no pueden expresar emociones, y que eso también lleva a el recrudecimiento de la violencia hacia nuestros cuerpos, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que hay un cuerpo que vale y hay un cuerpo que no. Un poco después se los voy a... les voy a pasar un video más tarde, pero bueno, tiene que ver con eso. Si querés pasarlo, Mari. Si tienen preguntas, dudas, quieren aportar algo, pueden hacerlo en el chat de YouTube, y si no, también acá los compañeros pueden aportar. Bien, pasando a cómo se dividen las tareas, si se quiere, en este sistema patriarcal, ¿sí? Vamos a definir lo que son los roles de género y los estereotipos de género, ¿sí? Los roles tienen que ver justamente con esas tareas que se nos asignan al nacer, ¿no? A lo largo de nuestra vida tenemos diferentes tareas. Somos hermanas, somos madres, somos trabajadoras, somos estudiantes, ¿sí? Pero, y ahí yo lo puse como, no todos tenemos las mismas posibilidades, ¿no? Porque si nacemos en un cuerpo, tenemos ciertas posibilidades, y si nacemos en otro, tenemos otras posibilidades y otros privilegios, ¿sí? No es lo mismo ser una trabajadora de casas particulares que gana 160.000 pesos al mes, y vale recordar que ni siquiera ahora las mujeres no vamos a poder jubilar, ¿no? Con mi ley, porque 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar con la quita de la moratoria. No es lo mismo ser una trabajadora de casa particular que ser, y lo voy a poner como en el mismo contexto de rubros, ¿no? O estos rubros que están bastante precarizados, o ser albañil, ¿sí? Porque, y de todas maneras, el albañil gana más que la trabajadora de casas particulares, ¿no? Y en eso todos los rubros, digo, hablando en general, ¿no? Y siendo un poco binaria en ese sentido, ¿no? Porque obviamente que hay mujeres también que se dedican a la construcción, y eso ha sido un logro de este movimiento feminista, ¿no? Y por otro lado tenemos lo que son los estereotipos de género, que tienen que ver con aquellas etiquetas que se ponen o que nos ponen al nacer, ¿no? Y que tiene que ver con este, justamente, imaginario social de lo binario, ¿no? Si sos mujer, tenés un color, te eligen el rosa, te ponen determinado nombre y tenés que dedicarte a determinadas actividades, ¿no? A la crianza de los hijos, siempre lo decimos de esa manera, a la crianza de los hijos, a la casa, al espacio privado, ¿sí? Y si sos varón, podés hacer miles de otras cosas, te eligen el azul y no, pero siempre en esta cuestión del imaginario social desde el binarismo. Entonces digo, por un lado tenemos los roles, que son las tareas que se nos asignan al nacer, y por otro lado tenemos estas etiquetas que se nos ponen de las determinadas tareas que tenemos que hacer por esos roles, ¿no? Bien, no quiero aburrirles, pero bueno, espero que se escuche bien y que se me entienda también. Por el otro lado tenemos lo que es, o yo lo puse de esta manera, ¿no? Como para definir algunas cuestiones, lo que es la interseccionalidad, ¿sí? Y tiene que ver con que la interseccionalidad, y yo creo que acá en este ámbito se puede visualizar claramente. Trato de ponerlo con ejemplos para que se entienda un poco más. Digo, acá tenemos compañeros de todas las provincias. Tenemos compañeros de todas las provincias, de todas las partes de Argentina, ¿sí? Y digo, no es lo mismo una compañera o un compañero que vive en el centro de la ciudad, ¿sí? Que tiene acceso a determinados recursos, que otros compañeros y compañeras y compañeras que viven en el interior y que a veces no tienen el acceso a determinados recursos, ¿no? Como el agua, el gas, las condiciones materiales. Y no solamente las condiciones materiales, sino también la forma en que se accede al conocimiento, ¿sí? A eso le denominamos interseccionalidad, ¿sí? Que tiene que ver con que no es lo mismo ser mujer, pobre, lesbiana, no se me ocurre, indígena, por ejemplo, que ser varón, cis, heterosexual, digo, tiene las condiciones en las que se mueven
esos cuerpos son distintas, ¿sí? A eso le llamamos interseccionalidad, a la interrelación de las diferentes categorías sociales, ¿sí? Que se nos pone, o esas etiquetas que se nos ponen, ¿no? Por encima, y que no tenemos las mismas posibilidades de desarrollarnos en la vida si nacemos en determinado lugar o si nacemos en otro, o si nuestras condiciones materiales son distintas, o si nuestra expresión o identidad de género es distinta a la socialmente aceptada, ¿sí? Y en este sentido, también, no quiero ir muy rápido, me parece que voy muy rápido, ¿no? Por lo general. Y en este sentido digo, cuando hablamos de perspectiva de género tiene que ver con eso, con romper con con esos patrones, ¿sí? Con ese imaginario social del binarismo, ¿sí? Y empezar a escuchar y a ver más allá, ¿no? De ese binarismo o de los que nos quieren imponer socialmente. Que tiene que ver también con este patriarcado, ¿no? Que le sirve que nosotras y nosotres seamos esos cuerpos explotados, ¿sí? Podemos hablar de las tareas de cuidado, por ejemplo, ¿no? Y que esas tareas de cuidado no son reconocidas como trabajo. Y ahí también les quiero recomendar el libro de una compañera, que es la Caro Brandaris, que se llama No es amor, es trabajo no pago, y que habla un poco de esa opresión justamente que tenemos las mujeres y identidades y diferentes identidades de género, que tiene que ver con que es un trabajo no reconocido, ¿no? Y un trabajo no remunerado. Y ese trabajo no remunerado también tiene que ver con el tiempo que nosotros les dedicamos a determinadas tareas que no se lo podemos dedicar a otras, ¿no? Si nosotros estamos todo el día planchando, lavando y cocinando, no podemos dedicarnos a estudiar o leer o formarnos o salir o bailar, ¿sí? Y por eso también digo la interrelación que existe entre patriarcado y capitalismo. Yo siempre digo que si que aquel compañero, ¿no? Y lo pongo en términos políticos, ¿no? Aquel compañero que no revisa su práctica cotidianamente, tal vez no es tan militante, ¿no? Por los derechos humanos como corresponde. Digo, si hay un compañero que discursivamente dice una cosa, pero en su casa no colabora en el hogar, no colabora en la tarea diaria, tal vez ese compañero debería revisar su práctica, ¿no? Y lo pongo en términos de compañeros, ¿no? Porque, bueno, obviamente este es un espacio en el que podemos charlar esas cosas. Pero digo, también tiene que ver con aquellas prácticas que hacen que nosotros hablemos de tal vez derribar el capitalismo, ¿no? Como sistema económico de opresión, pero no hablamos de derribar el patriarcado, que es la base sobre la que se asienta el capitalismo, ¿no? Para todo el resto de las opresiones. A eso nos referimos cuando hablamos también de perspectiva de género, ¿no? De empezar a repensar nuestros vínculos, de empezar a repensar nuestras acciones cotidianas, que pueden ser contradictorias, sí, obviamente, porque muchas veces se nos juzga por eso, ¿no? También a las mujeres, aparte de todo lo que se nos juzga por ser mujeres, ¿no? También se nos dice que somos bastante contradictorias, ¿no? En nuestra práctica y nuestro hacer, pero que tiene que ver con hacer lo que decimos, ¿sí? Y muchas veces es verdad que somos personas y tenemos contradicciones, y en esas contradicciones nos movemos, y en esa incomodidad nos movemos, como dije al principio, ¿no? De poder repensar nuestros vínculos cotidianamente, de poder repensar la forma en que queremos construir otras alternativas, otras propuestas para nuestro país, para nuestra sociedad, y que en eso, digo, el movimiento feminista, como les decía al principio, ha dado ejemplo de la transversalidad, de la diversidad, y que tiene que ver, y un poco volviendo a esto de los feminismos populares, ¿no? Con poder... la otra vez charlábamos con una compañera, que creo que está acá la compañera, que decíamos, ¿no? ¿Por qué hablamos de feminismo popular? Y también tiene que ver con la masificación, ¿no? Digo, pensándolo en esto de que se volvió masivo, por ejemplo, el tema del aborto cuando lo empezamos a charlar en la familia, cuando lo empezamos a charlar con nuestros vecinos y nuestras vecinas, y nos dimos cuenta que la realidad estaba más cerca de lo que pensábamos, ¿no? Y en este sentido,
los feminismos populares han dado muestra de esa transversalidad, de esa diversidad y de esa manera de hacer política, ¿no? Porque también, digo, nosotras hacemos política, como lo decía al principio, somos cuadros políticos, nosotras y nosotros somos cuadros políticos, y pensamos una alternativa de país en ese sentido, ¿no? Donde los cuidados sean reconocidos, donde nuestras tareas como mujeres y disidencias sean reconocidos, donde haya una sociedad que ahora se usa mucho la frase esto de juzgamos pero no, escuchamos pero no juzgamos. Bueno, ¿no? Creo que el feminismo viene dando muestra de este escuchar pero no juzgar, y en ese sentido hemos sabido construir otros espacios. Yo tengo acá un libro que lo quiero aprovechar y lo quiero mostrar, que es el libro de las promotoras que nos dio el Ministerio de las Mujeres cuando existía. Aprovecho ya que vamos a salir en YouTube para mostrarlo. Que también nos dio muchas herramientas, ¿no? Y ese ministerio lo ganamos gracias a la movilización en la calle y gracias a estos transfeminismos populares que se supieron instalar en la agenda política. Hoy, por supuesto, y con el gobierno que tenemos, desde un gobierno fascista como el que tenemos, bueno, no, esto, lo que les decía, ¿no? Que la perspectiva de género tiene que ver justamente con cómo miramos el mundo y desde dónde lo miramos, ¿no? Y que yo creo que en el gobierno anterior, y esto lo quiero decir también por acá, y ya que queda grabado, los sectores populares y los movimientos feministas han tenido una gran importancia en la política pública, ¿no? Y que va más allá de lo partidario, sino que siempre digo esto de la política pública, como política pública. Digo, el aborto no se consiguió solamente gracias al peronismo, más allá que hubo voluntad de poder, sino gracias a el consenso y el diálogo entre diferentes sectores. Y eso para nosotros es sumamente importante. Y inclusive digo, políticas como las del cuidado, ¿no? Que se habló mucho después de la pandemia sobre los cuidados y hubo una valorización social, si se quiere, de ese trabajo, pero sigue sin haber una valorización económica, ¿no? Y que tiene que ver con, para nosotros, digo, el cuidado es fundamental en esta cuestión de derribar el patriarcado, si se quiere, ¿no? Porque tiene que ver con la valorización de nuestro trabajo, de nuestro tiempo, del tiempo que le dedicamos a esas tareas. Lo quiero traer acá porque me parece sumamente importante, y que tiene que ver con justamente esa perspectiva de género en las políticas públicas, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género en las políticas públicas, tiene que ver con, bueno, ¿cómo hacemos para que esas desigualdades, esas injusticias sean cada vez menos y sean cada vez más, dejen de existir? Ojalá en algún momento en nuestras vidas no tengamos que estar haciendo estos talleres, ¿no? Hablando de estas cosas y podamos ocuparnos de otras cosas y tengamos políticas públicas que nos acompañen en nuestros trayectos de vida, ¿no? Porque creo que todas y todos nos merecemos una vida libre de violencias y eso hace que el mundo sea más justo, que la sociedad sea más justa. No me quiero extender mucho, creo que he ido muy rápido, pero bueno, obviamente queda lugar a preguntas y demás. Lo que sí le voy a pedir a la Mari es que pase el video. Que pase el video. Es una compañera que se llama Adriana Guzmán, es una compañera indígena, aymara. La pueden también buscar en Instagram. Y obviamente después también todo esto que les estoy diciendo está en el material, pero aparte vamos a ir mandándole links y demás para que ustedes puedan ir viendo todo esto que les estamos mostrando. Esta compañera explica un poco lo que es el patriarcado, creo que mejor que yo, pero bueno, nada, agradecerles, dejamos a Adriana Guzmán para que la escuchen y después charlamos un poco de todo esto que hemos estado hablando. En nuestros pueblos, porque decían, no, hay que acabar con la colonización, con el colonialismo interno, afuera, hay que acabar con el capitalismo, y nosotras sentíamos que eso no era suficiente para lo que nosotras estábamos viviendo, que no solamente es violencia, que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema,
no es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende? Todos los días, donde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos, en el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ay, es hombrecito. O nace y decimos, ay, es mujercita. Entonces el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no? Que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua, donde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo en el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan, y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Hemos dicho, a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser maricón. em, un hombre que huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones, ¿no? Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además la opresión de ser mujer.
Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer, no hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces cuando me hacen callar a mí, yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Entonces, no solamente es un concurso, no es un concurso de las opresiones, sino que en este cuerpo se está aprendiendo. Las niñas, los niños están aprendiendo a explotar, a discriminar, a violentar, a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres. Ahí se está aprendiendo. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones, cómo se agarran, dónde se reproducen, ¿no? Porque si no, unas luchan por el racismo, otros luchamos contra el calentamiento global y el ecologismo, otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha y así nunca vamos a acabar pues, con el sistema, así nunca vamos a poder vivir bien. Entonces, reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso, mirar claramente nuestras luchas, con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos. El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. Para acabar con ese patriarcado, las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta. Y para nosotras eso es el feminismo comunitario. Saber decir qué es el patriarcado, saber decir qué es la comunidad, saber decir qué es el feminismo, saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos, porque ya no queremos hablar de economía, no queremos hablar de productos, ¿no? Entonces, cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí, varias opresiones, pero además la opresión de ser mujer. Entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo. Con las hermanas decíamos, el patriarcado es un sistema de muerte, no solo porque nos mata con las guerras, con la violencia, con el femicidio, sino porque nos mata todos los días, porque nos mata de hambre, porque nos estamos muriendo. Por eso nos estamos muriendo de hambre. Las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos, no nos alimentamos bien, no podemos tener fuerza, no tenemos salud, a veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas, porque siempre además está primero la familia, los hijos, todo, no nos cuidamos. Entonces es un sistema de muerte. Ese patriarcado, para entender, digamos, en una figura, nos ha dejado así flacas, piel y hueso, así nos está dejando el patriarcado. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, que puede ser nuestro mismo esposo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, está viviendo esas mismas explotaciones, está viviendo dentro del patriarcado, pero no está piel y hueso, está gordito. Porque la mejor comida se le da a él, porque él tiene tiempo de descansar, porque él tiene un momento para ir con sus amigos, para reír, para cantar, si quiere para bailar. Y nosotras no tenemos ese tiempo. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que está gordito, que vive opresiones, pero que también vive privilegios, que come primero, que come más, que puede salir, que puede festejar, que puede bailar, que puede escuchar las noticias, que puede informarse, que puede hablar, decidir.
Las mujeres tenemos nuestra propia herramienta porque vivimos otro cuerpo, otra realidad. Y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar, mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado racista, colonial, capitalista. Bueno, ahí un poco Adriana explicaba más claramente esto que les decía, ¿no? Sobre el patriarcado. Quería leerles un comentario que puso una compañera que me pareció interesante, Verónica Tello, es la compañera, que dice: la interseccionalidad no tiene que ser nunca vista como una suma de opresiones, sino que particulariza las intervenciones. Me parece que es un aporte re valioso porque tiene que ver con esto, ¿no? De que cuando somos promotoras, promotores, ¿no? También nos centramos en esas particularidades para nuestras intervenciones permanentes, digamos, o todos los días, ¿no? Este trabajo que hacemos, que tampoco es pago, pero que tiene que ver con estas intervenciones o este acompañamiento, diría yo, que hacemos las promotoras, les promotores, para acompañar a nuestros vecinos, nuestras vecinas, a nuestra comunidad en el trabajo diario. Ahí Majo me decía que había algunas compañeras que preguntaban, primero, la activista que acabamos de ver se llama Adriana Guzmán, pueden buscarla en Instagram, y el libro que les nombré al principio es el de Gerda Lerner, después se los voy a escribir en el chat, se llama La creación del patriarcado, y el otro libro es el de No es amor, que es de Carolina Brandari, que es una compañera nuestra de Levita, y que la verdad que lo usé inclusive para mi tesis de la facultad, porque explica muy claramente, es una compilación de material, digamos, el de Caro Brandaris, y está muy bueno porque tiene como diferentes autores que hablan sobre una misma temática, que es la temática de cuidados, ¿no? Así que no sé si hay alguna otra duda, si tienen alguna otra pregunta. Hay algunas compas preguntaban también si se va a seguir haciendo por YouTube. Creería que sí, solamente que desde Mujeres Evita, porque no hemos podido solucionar el tema del Meet, nos permite cierta cantidad de gente nada más. Pero bueno, eso lo va a decir Majo igual. Así que les dejo la palabra a las compañeras y si hay alguna duda o pregunta, avisen. No sé si Majo está por ahí. Bien, grande, G. Excelente, felicitaciones. Compas, con respecto a los libros que se vuelven a preguntar, obviamente que vamos a estar compartiendo. Decía, perdón, con respecto a los libros y al video de Adriana Guzmán, lo vamos a estar compartiendo, vamos a estar armando una biblioteca virtual para que puedan tener este material anexo que se va incorporando en cada uno de los módulos, en cada uno de los talleres. Bueno, lo van a poder adquirir. Obviamente las dudas, propuestas que necesiten hacer, lo pueden hacer mediante el mail, mediante las redes nacionales de Mujeres Evita, ya sea Instagram, el mail o Facebook, no pueden escribir ahí ante cualquier duda, estamos atentos a las redes. Y bueno, y si no hay otras preguntas, estoy mirando acá el chat. No estoy viendo ninguna pregunta más. Bueno, cualquier cosa que necesiten saber, preguntar, que hayan quedado algo ahí colgando, que nos quieran hacer un comentario o al respecto, estamos abiertos obviamente a todas las sugerencias y propuestas y que lo puedan hacer tranquilamente, que de eso se trata, de construir colectivamente. La salida es colectiva. Y bueno, no sé, G o compas, si algo más que nos falte para darle la palabra a Ornella Infante para que cierre este encuentro. Felicitarles a todos, todo tuyo, Orne. Muchas gracias, Majo. Me sumo al agradecimiento a cada una de las compas que, bueno, no solo idearon, sino pusieron cabeza, corazón, paciencia para generar esta gran instancia de formación que nos va a ayudar para dar los debates necesarios en cada uno de los lugares.
Tremendo lo de Gisela, va a ser tremendo lo de Valen y lo de Alan también. Les conozco desde pibites, así que sé que va a ser impecable. Decirles que esto, desde mi cosmovisión, es muy importante, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Nosotros y nosotras, quienes militamos, y nosotros quienes militamos la diversidad sexual hace mucho tiempo, venimos hablando de derribar barreras culturales, de promocionar derechos, de hacerlos palpables para que, como dice la compañera Mariel, ¿no? Para defender lo que uno ama, lo que uno conoce, y si no conocemos, no vamos a defender lo que hemos obtenido con mucho trabajo. Y en ese mucho trabajo yo quiero reconocer la figura de nuestra jefa de Mujeres Evita, la Majo. La Majo se caracteriza por una humildad tremenda, como todas nuestras compañeras, pero también con un perfil bajo, que a mí me encantaría que lo levante mucho más. Es una compañera que ha generado y ha trabajado muy fuertemente desde el movimiento Evita, desde Mujeres Evita, para lograr los últimos actos, las últimas movilizaciones, para poder involucrar a todos y a todas, con la intersindical, con los propios compañeros y compañeras del movimiento Evita, con los compañeros y las compañeras de los movimientos sociales, y eso tiene que ver con tener real dimensión del lugar en el que estamos hoy de pie, y no ha pasado eso en todos los lugares. Así que quiero hacer este reconocimiento a la Majo. La vez pasada lo hice en la Mesa Nacional, lamentablemente ella estaba con ocupaciones en su localidad, en su Pago Chico, en Rosario, porque también es nuestra candidata allá y eso lo celebramos. Pero quería manifestarlo por la importancia, porque la política tradicional no supo dar respuesta a lo que nosotros y nosotras planteamos. De hecho, tuvimos un Ministerio de Mujeres que fue iniciativa del movimiento Evita, por allá cuando el traidor de Daniel Scioli era candidato a presidente, pasó el tiempo y terminó siendo una política real. Lamentablemente no la sentaron a la Majo ni a ninguna de nuestras compañeras que hoy están escuchando por YouTube esta charla, y de haber sido así, seguramente la política pública para el territorio hubiese llegado muchísimo mejor de esas cuentagotas que había llegado. Y eso también hay que decirlo, y me hago cargo de lo que digo. Ni hablar con las diversidades sexuales y ni hablar con el poder promocionar los derechos, porque la promoción de los derechos ha hecho que a muchas y a muchos que teníamos la política demonizada nos involucre, y hoy estamos hasta las coronillas. De hecho, ahora yo estoy camino a una localidad del interior de General Belgrano para hacer la presentación de la revista de Mariel, y esto no hubiese sido posible si es que no nos vamos involucrando, si es que no vamos transitando lugares que seguramente nunca lo imaginamos. Y los promotores y las promotoras territoriales son claves. Miren, cuando yo empecé a militar, pasado el 2001, 2002, Alan, puedes corregirme, cuando lanzamos la primera camada de personas trans en articulación o en aspiración para tener un trabajo registrado, lo hicimos desde los promotores de salud, pero no de tos, no de resfríos,
sino de enfermedades de transmisión sexual, de infecciones de transmisión sexual. Y eso fue clave para que hoy las trabas viejas y los jóvenes y las jóvenes tengamos un forro en el bolsillo. Nos hacen dimensionar, nos hacen entender, nos hacen comprender y nos hacen replicar. Y eso es muy importante. Al igual en la pandemia, cuando nuestras promotoras de género eran la respuesta inmediata a los problemas en los barrios, y no solo los barrios populares, porque también en otros lugares había violencias e inmediatamente nuestras compañeras estaban allí para actuar. Por eso celebro esta gran iniciativa de Mujeres Evite, que nos hayan invitado a los Cumpas de Igualdad de Evita a formar parte. Le agradezco a Alan, que ha estado ahí también poniéndole cráneo. Sacámosle mucho juguito a Alan, porque la verdad que es un compañero que tiene mucha iniciativa, mucha teoría, mucha práctica y muchas marcas en su cuerpo del estigma, de la discriminación, y que eso ha hecho que lo convierta en lucha. Por eso hoy está acá en el movimiento Evita, y dando desde el amor, desde la militancia, las herramientas para que todos y todas planteemos y nos cuestionemos y tengamos esas instancias de reflexión para poder torcerle el brazo al patriarcado. Nosotras hemos sido parte de muchas de las transformaciones que ha habido en nuestro país, incluso en gobiernos como en el de Mauricio Macri, que le arrancamos la ley de salario social complementario, y dolorosamente con la pérdida de nuestra compañera Micaela García, las leyes Micaela, con la cual se ha formado a miles de personas y aún continúan, más allá de que el Estado no lo quiera hacer, desde la Fundación Micaela y también desde los movimientos sociales, dando instancias de formación. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento, transmitirles el saludo de Emilio y de cada uno de los compañeros y compañeras que integramos el Secretariado Nacional. Celebramos esta instancia. Ojalá muy prontamente podamos sumar más compañeros de los ámbitos de conducción a discutir estos temas. Quiero reconocer al movimiento Evita en la figura de Majo y de cada una de las mujeres Evita, que nunca bajaron los brazos, ni siquiera aún cuando decían que el feminismo garpaba menos, que no juntaba votos y no sé cuánta mierda más que dicen cada vez que tienen que demonizar la lucha transformadora de las mujeres, la lucha transformadora de las diversidades. Nosotros hemos sido el movimiento que no ha perdido musculatura, hemos sido quienes hemos construido la marcha del 1 de febrero, la marcha del 8 de marzo, involucrando a nuestra fuerza con la banderita azul, y eso es muy importante, y eso se lo debemos a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes que dan esas discusiones en sus territorios, más allá de la carita que nos pongan, porque muchas veces nos ponen caritas más agradables y otras veces nos ponen unas caritas menos agradables. Así que no quiero extenderme mucho más, quiero felicitarles. Gisela, no ibas muy rápido, ibas muy bien, entendemos, comprendimos toda tu alocución, y también contarles que Adriana Guzmán es la compañera de nuestra compañera Claudia Castro. Así que hay que agarrarla a la Castro, que llegan estos días
a la Argentina y que la traiga a la Adriana y le hacemos un giro por todos nuestros lugares. O hacemos una gran jornada ahí con Adriana, que quiere tanto el movimiento Evita, que conoce mucho el trabajo de Mujeres Evita, porque hay mucha similitud con el pensamiento de ella, que conoce mucho la experiencia de Moreno también, por lo que le comentan las compañeras bolivianas que viven en Moreno. Así que agradecerles a quienes participaron, agradecerles a quienes idearon y por supuesto a la Majo por involucrarnos. Eso habla de la generosidad que tiene la compañera, eso habla de la visión abarcativa que tiene para que todos y todas podamos manejar la misma información, porque si no terminamos hablando los integrantes de la huertita y nada más. Así que felicitaciones por la jornada. Esto es un golpe de oxígeno en tanta cosa fea que estamos viviendo y nos va a servir para reagrupar la fuerza a quienes tenemos que agarrar y llamar a nuestras compañeras que la están pasando para el orto. Por eso es que quizás no nos cruzamos con algunas de ellas, tomémonos el trabajito de llamarlas e invitarlas, porque se viene dura la cosa, pero nosotros vamos a ser grandes responsables de ablandar esta situación. Así que les mando un beso, aguante las promotoras, los promotores, derribemos cada una de las barreras que nos imposibilitan desarrollarnos como ciudadanos plenos de derecho y por supuesto siempre, siempre, siempre con alegría y a no aflojar ni siquiera debajo del agua. Les mando un beso, les quiero un montón, hasta la victoria siempre